columnistas es importante leerlos porque los columnistas de los medios hegemónicos son interlocutores. Miren, hay interlocutores del crimen organizado. Estaría muy bueno hacer un ejercicio de estos, ¿verdad? Es que yo siempre digo que estaría muy bueno. La verdad es que el tiempo no me da, pero sería muy interesante, y trato de explicarlo aquí en Resentidos, cómo cada uno, podríamos incluso poner en un diagrama qué columnistas responden a qué intereses de ese régimen, a qué cabeza de dragón corresponden o sirven, de quiénes son interlocutores, de quiénes son voceros, ¿no? Estaría muy bien. Por ejemplo, identifico que uno de los que son interlocutores de lo que yo llamo, pues, esta cabeza de dragón, que es la parte política, ¿no? La clase política putrefacta, que yo he dicho que está en pleno proceso de extinción, hablando de esos salinistas. Bueno, pues ellos, por ejemplo, uno de sus interlocutores de estos corruptos, pues es, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva. Ahí hay una interlocución, es como un vocero de estos intereses de los corruptos y hasta de los pederastas. O sea, cuando hablo para decirlo pronto, de delincuentes, sean delincuentes de cuello blanco, delincuentes de lo que sea, incluso de personas pederastas, ¿no? Y abusadores de mujeres y violadores y de todo esto. Ciro Gómez Leiva es uno de ellos. Un interlocutor del crimen organizado es Raimundo Riva Palacio. Pero no solamente Raimundo Riva Palacio. Anabel Hernández en algún momento tiene un papel de interlocución del crimen organizado y de los intereses estadounidenses, sobre todo de agencias de seguridad y de espionaje de Estados Unidos. Así hay que ir identificando a cada uno. Por ejemplo, Enrique Quintana es un interlocutor de una ala moderada de esa representación de los potentados. Me parece que Enrique Quintana, quien es director del Financiero, representa o es el vocero de una parte de los empresarios que en este momento no están queriendo intervenir abiertamente en el golpismo o en el proyecto o en la decisión o en la discusión de desestabilizar al país. ¿Por qué lo digo? Porque hoy escribe algo que me parece interesante y lo dice justamente pues en El Financiero, en donde él es director editorial. Dice, fíjense, la economía mexicana dio una sorpresa positiva en noviembre, y es que sí la dio. Y ahorita él mismo nos va a decir por qué. No, lo está diciendo un interlocutor de los potentados, un representante importante de los medios hegemónicos que forman parte y que son una cabeza del régimen salinista y neoliberal. No perdamos de vista este análisis profundo para ir de ahí construir nuestras hipótesis y las narrativas, ¿ok? A ver, dice, de acuerdo con el indicador oportuno de actividad económica del INEGI, habría crecido en el 11º mes del año una asombrosa tasa de 4.2% anual. De esta manera, dice Enrique Quintana, en el último trimestre del año se perfila un crecimiento de 4.0%, pues en octubre el ritmo registrado fue de 3.8%. En el tercer trimestre la cifra había sido de 3.3%, lo que implica que se aceleró. Dice en otra parte de su columna, el pasado 15 de diciembre apareció también el indicador oportuno del consumo privado para el mes de noviembre, el cual es el principal componente del PIB. Sí, efectivamente, el consumo es el principal componente del Producto Interno Bruto, y el dato del INEGI mostró un alza de 5.5%, sorprendiendo a muchos, ya que otros indicadores adelantados de la actividad comercial parecían sugerir que ya venía una desaceleración del consumo, la que no sucedió. En otra parte, dice Enrique Quintana, una parte importante de la población observa un crecimiento muy dinámico en las ventas, en el empleo, en los salarios. Es decir, no lo quiere decir porque no les gusta esta palabra, en el bienestar, ¿no? En el estado de bienestar. Y termina diciendo, una aceleración del crecimiento como la que vimos, fíjense, en pleno proceso de campañas políticas, poco tiene que ver con el curso del desastre que se describe por parte de la oposición. Más allá, dice, fíjense qué importante esto que les voy a leer es con lo que termina, es el último párrafo de su columna de hoy. Más allá de las implicaciones políticas, es muy buena noticia estar concluyendo este año con resultados que superan las
expectativas. Enrique Quintana está siendo el vocero de ese grupo oligárquico que se está manteniendo al margen y que incluso le parece en cierto momento hasta positivo y buena noticia todo el crecimiento, todo el consumo, todo el fortalecimiento de nuestra economía. Esa es una parte de esa cabeza del dragón que es los potentados. Ahora vean ustedes la